Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas, una vez más, bienvenidas a este tutorial. Esta es la parte número 2 de nuestro Grinch amigurumi. Entonces, si no has visto la parte número 1, donde hacemos todo el cuerpo, las invito, por acá les dejo por acá arribita el enlace o en la caja de información lo pueden encontrar y espero que lo realicen. Vamos en este video a realizar lo que es la ropa, los accesorios de nuestro Grinch. Vamos a comenzar este video con el hilo blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo sé que de pronto el hilo blanco no lo van a notar mucho en el video, así que les recomiendo estar muy pendiente de las indicaciones que les voy dando. ¿Listo, chicas? Porque pues el blanco es un poquito difícil de notar, pero yo les voy dando todas las indicaciones. Después de hacer los 6 puntos dentro del anillo mágico, vamos a hacer aumento en todos los puntos. Lo que estamos haciendo es la bolita, la perlita que va colgando de nuestro gorrito. Vamos a empezar con el gorrito, ¿vale? Entonces estamos haciendo la pelotita. Aumento en todos los puntos. En la siguiente ronda, después de hacer aumento en todos los puntos, vamos a hacer 2 rondas de punto sobre punto. Van a tejer 2 rondas. Luego de tejer las 2 rondas, vamos a tejer un punto y una disminución. Ese va a ser nuestro patrón. Un punto y una disminución. Y repetimos. Un punto y una disminución. Repetimos hasta terminar toda la ronda y ahí terminaríamos ya nuestra pelotita. Dejamos una hebrita larga para coser a la punta de nuestro gorro. Rellenamos un poquito, por ese agujero lo rellenamos un poquito y esto lo cosemos a la punta de nuestro gorro. ¿Listo? Vamos ahora a pasar con el color rojo para hacer nuestro gorrito. Bueno, vamos a comenzar con nuestro gorrito de Grinch con el color rojo y vamos a empezar por la punta, ¿listo? Por la punta del extremo donde va nuestra pelotita blanca que acabamos de hacer. Vamos a comenzar con introducir 6 puntos bajos en el anillo mágico y después de hacer estos 6 puntos, en nuestra siguiente ronda vamos a hacer 5 rondas de punto sobre punto. O sea, vamos a hacer 5 rondas de esos 6 puntos bajos en cada ronda. Acá estoy haciendo la primera de esas 5 rondas. Y quiero mostrarles, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que contemos que hayan los 6 puntos. Y quiero mostrarles que debemos girar, voltear nuestro trabajo. Porque si seguimos tejiendo así como estamos, el gorro nos va a quedar por el lado del revés. Entonces necesitamos sacar el centro. De esta forma, sacar el centro. Y para que sigamos tejiendo por el derecho, así. Y ahí sí seguimos tejiendo, ¿listo? Vamos a hacer 5 rondas. Listo, chicas, vamos así. Ahora, después de estas 5 rondas, vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2 y un aumento. Ese va a ser nuestro patrón. 2 puntos y un aumento. 1
y 2 y un aumento 2 veces y ahí terminaríamos. Y vamos ahora a tejer, después de esta ronda, vamos a tejer 3 rondas de punto sobre punto, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas 3 rondas deben ir de 8 puntos cada una. Listo, chicas. Ahora a continuación vamos a empezar rondas de aumentos. Muchos aumentos. Vamos a empezar esta ronda en orden. Primero vamos a hacer un punto y un aumento. Esa va a ser nuestra primera ronda de aumentos. Un punto y un aumento. Ese patrón lo vamos a repetir en esta ronda. Ya la siguiente sería 2 puntos y un aumento, ¿cierto? Para hacerlo en orden. La siguiente, entonces ya estoy terminando esta. La siguiente sería 2 puntos y un aumento. La siguiente sería 3 puntos y un aumento. Y así todas las rondas. La siguiente ronda sería 4 puntos y un aumento. La siguiente 5 puntos y un aumento. Y así en cada ronda vamos a ir aumentando la cantidad de puntos entre aumentos. Vamos a hacer rondas de aumentos hasta llegar a 9 puntos, un aumento. Y ahí paramos los aumentos. Bueno, chicas, ya vamos en 9 puntos aumento. Ya llegué hasta esa ronda. Ahora vamos a tejer 4 rondas de punto sobre punto. De 44 puntos, chicas, 44 puntos en cada ronda. Vamos a tejer 4 de color rojo y luego de tejer esas 4 rondas vamos a cambiar a nuestro color blanco para trabajar el bordo de nuestro gorrito. Listo, chicas, acá ya terminé las 4 rondas. Voy a cambiar de color y esta hebra roja no la vamos a cortar todavía porque ya les digo qué vamos a hacer. Voy a introducir el color blanco en el último punto, terminando el último punto, cerrándolo con el blanco y voy a trabajar con blanco 2 rondas de punto sobre punto con blanco, ¿vale? Voy a dejar a un lado la hebra roja, no la voy a esconder, sino que la voy a dejar acá a un ladito y sí voy escondiendo la que tengo blanco ahí con la que inicié. Y voy a trabajar 2 rondas de blanco. Ahora, esta hebra roja voy a dejarla un poco larguita y les voy a explicar por qué. Yo la dejo un poco larga porque al momento de poner el gorro sobre la cabeza de Grinch necesitamos hacerle una puntada para doblar nuestra punta del gorro, para que la punta del gorro quede de esta manera dobladita, ¿listo? Y no nos quede así toda parada. Entonces, al momento en que ustedes ya le cosan la bolita en la punta, ¿sí? Entonces vamos a esta hebra roja que dejamos larguita, vamos a pasarla por dentro de nuestro gorro y la sacamos en la mitad para hacer esta puntada cogiendo nuestra punta del gorro, listo, y la vamos a sujetar de unas cuantas puntadas acá para que nuestra punta del gorrito quede doblada. Listo, chicas, por eso dejo esta hebra larguita, la roja. Voy a terminar las 2 rondas de blanco. Listo, chicas, vamos ahora a trabajar la última ronda, que es la del terminado, el acabado que le vamos a dar a nuestro gorro de Navidad de Grinch. Entonces vamos a hacer puntada cangrejo a crochet en esta última ronda. ¿Cómo es la puntada cangrejo? Vamos a tomar y hacer una cadeneta
una cadeneta, luego hacemos en el punto anterior, no trabajamos hacia adelante, sino trabajamos en reversa. En el punto anterior vamos a hacer un punto raso o punto deslizado. Al principio se nos puede dificultar un poco pasar la hebra en el punto raso, pero gira la aguja de esta manera y es súper fácil. Volvemos a hacerlo, una cadeneta y en el punto anterior hacemos punto deslizado. Una cadeneta en el punto inmediatamente anterior, punto raso o deslizado. Cadeneta, punto raso, cadeneta, punto raso. Y así vamos tejiendo todo el borde alrededor de nuestro gorro. Les recomiendo no tejerlo ajustado o apretado el punto raso, porque si no nos va a quedar encogido y enroscado el borde, la abertura de nuestro gorro. Entonces les recomiendo que lo hagan muy despacio y con la misma apertura de la cadeneta para que tenga una continuidad y pues se vea armonioso. Y no se vean unos puntos más apretados, la cadeneta en un lado más ajustada, en otro lado de pronto más suelta y entonces no se nos va a ver la puntada bonita. Entonces cadeneta, punto raso. Y tratar siempre de no detenerse. Eso también es un secreto, como un tips o una técnica que les doy. Y es cuando estamos haciendo puntada cangrejo, tratar de hacerla toda de corrido para que el tamaño de los puntos nos queden todos iguales. Terminarla toda de corrido porque cuando paramos perdemos como esa medida de la cadeneta y del tamaño que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces no se nos va a ver bonito. Ya me ha pasado varias veces eso, que detengo y luego cuando retomo la puntada cangrejo no se me ve igual, en unas partes se me ve como distorsionada, como rara. Entonces les hago esa recomendación. Solo es hacer cadeneta y punto deslizado inmediatamente anterior. Ya les muestro cómo queda ese terminado tan bonito. De pronto por el color blanco, aquí la mesa blanca no se nos va a notar mucho, pero como les pongo mi mano, de pronto con la mano se note un poco más. Ya voy acá terminando. Les quiero mostrar cómo nos va a quedar, miren. Así nos va a ir quedando. Un terminado, una puntada diferente, un borde sobresaliente y lo terminamos de esta manera nuestro gorrito. Dejamos una hebra larguita para coser, cuando lo terminen dejamos una hebra larga blanca para coser a la cabeza y vamos a pasar ahora a nuestra ropa, a la ropa de al overol de Navidad de nuestro Grinch. Bueno, vamos a comenzar a hacer las mangas de nuestro overol. Entonces vamos a empezar a hacer 20 cadenitas. Hacemos el nudito y hacemos 20 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y unimos a nuestra primera cadeneta. Y vamos a trabajar 6 rondas con los 20 puntos bajos. Entonces empezamos aquí a trabajar sobre las cadenetas. Sobre las cadenetas los 20 puntos. Y vamos a hacer 6 rondas. Listo, yo ya hice las 6 rondas, chicas. Así me quedó mi primera manga de la pierna. Corté ya la hebra ahí y ahora lo que voy a hacer es que voy a girar el trabajo y en la parte de abajo donde hicimos las 20 cadenetas, ahí voy a tomar esa hebra y voy a hacer allí por la parte de abajo una fila
una ronda de punto sobre punto, pero de color blanco, con la hebra blanca. Le voy a tejer en esa parte de abajo, ahí ya estoy escondiendo la hebra con la que comencé, ya se perdió. Y acá trabajo solo una rondita de los 20 puntos de color blanco, seguido de esta ronda de punto bajo blanco. Voy a hacerle, al igual que en el gorro, en el bordo de nuestro gorro de Navidad, voy a hacerle a estas mangas el punto cangrejo, también en estas mangas. Entonces aquí ya terminé los 20 puntos, cierro y empiezo a realizar el punto cangrejo en la manga, trabajando hacia atrás, como ya se los enseñé en el gorrito. ¿Listo? Así. Y luego vamos a hacer, terminado ahí, vamos a hacer la otra manga exactamente igual a esta, pero no vamos a cortar la hebra roja para continuar. Bueno, chicas, yo ya aquí terminé la segunda manga y las hebras, le dejé una hebra cortica blanca para ahorita perderla, la que utilizamos para hacer el bordo. Y ahora vamos a hacer, sin cadenetas ni nada, vamos a unir a la primera manga en el primer punto con un punto deslizado, o pueden empezar ahí de una vez, si están trabajando en espiral, empezar ahí de una vez a trabajar. Vamos a hacer una ronda uniendo las dos mangas, vamos a trabajar punto bajo, los 20 puntos de una manga, juntándolos con los 20 puntos de la otra manga. Vamos a hacer esa ronda. Listo, chicas, sin cadenetas en medio ni nada. Después de que ya tenemos nuestras dos mangas unidas, vamos ahora a trabajar un patrón que va a ser 3 puntos y un aumento. Vamos a hacer una ronda de aumentos. 3 puntos y un aumento. Y repetimos, 3 puntos y un aumento. Repetimos eso toda la ronda. ¿Listo, chicas? Vamos así subiendo con nuestra braga. Luego de que terminen esta ronda de 3 puntos y un aumento, vamos a tejer 3 rondas de punto sobre punto. Bueno, chicas, así vamos con nuestro overolcito. Ya hice las 3 rondas de punto sobre punto. Después de una ronda de aumentos, ahora vamos a hacer una ronda de disminución. Vamos a trabajar los mismos 3 puntos que hicimos de aumento, 1, 2 y 3, y una disminución. Y eso es lo que vamos a repetir, 1, 2, 3 puntos y una disminución. 3 puntos y una disminución es nuestro patrón para esta ronda. Luego de que terminen esta ronda, vamos a trabajar 4 rondas. 4 rondas de punto sobre punto, chicas. Miren, chicas, así va nuestro overol. Ya hice las 4 rondas que me correspondía, que les dije. Ahora vamos a hacer una ronda de disminución, pero solamente vamos a tejer 2 disminuciones. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto hasta que lleguemos al lateral de nuestra braga, acá en el lateral de la pierna. Y allí vamos a tejer una disminución. Y continuamos tejiendo hasta llegar al otro extremo de la otra pierna. Entonces acá en el lateral tejo una disminución y continúo tejiendo todo el frente de nuestro overol hasta llegar al otro extremo de la otra pierna, hasta llegar a este extremo, y tejo ahí mi otra disminución. Solamente esas 2 disminuciones en los laterales y nada más. Listo, chicas, ahí terminé esa ronda y lo que hice fue cortar la hebra, la dejé larguita para poder ahorita perderla con la aguja lanera, y nos centramos, se ubican bien porque vamos a hacer la chapetica, lo centramos muy bien en donde queremos que quede nuestra chapetica, en el centro de nuestra braga. En mi caso dejé 16 puntos
desde donde comencé la labor, 16 puntos sin tejer, y en el número 17 allí metí la aguja para tejer la chapetica. Pero ustedes miran si sí les sirve esos puntos o lo hacen de acuerdo a como ustedes quieran que les quede bien centrado. Vamos a tomar ahí la hebra roja y vamos en ese punto a tejer 11 puntos bajos. Vamos a tejer 11 puntos bajos de chapetica, ahí mismo escondiendo esta hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y tienen que mirar que les haya quedado pues la chapetica centrado en la braga. ¿Listo? Vamos a tejer 9 filas en total de estos 11 puntos solamente. Vamos a estar girando la labor y tejiéndolo en filas. Listo, chicas, así queda nuestra chapetica. Ya terminé las 9 rondas, las 9 filas, perdón. Lo corté, dejé una hebra larga para esconder ahora. Todas estas hebras las vamos a esconder con la aguja lanera. Esta chapetica ya la dejamos hasta ahí. Vamos a hacer los cordones o el cordoncito hacia el hombro, que va a ir cruzado acá en X por detrás, pero solo lo vamos a tejer y se lo vamos a coser cuando ya tenga la braguita puesta. ¿Listo? Entonces vamos a dejar a un lado la braguita, vamos a tomar el hilo negro porque el cordón lo hacemos negro y dejamos una hebra larguita, más o menos de este largor, larguita, porque le voy a hacer el cordón más grueso. Las cadenetas las vamos a tejer con doble hebra. Entonces si no la conocían, pues vamos a aprenderlo a hacer. Vamos a hacer una cadeneta de nudito, el lazo, y vamos ahora a tejer teniendo esta hebra larguita por delante y con la que tejemos atrás. ¿Listo? Vamos a pasar esta que tenemos delante, que dejamos larga, vamos a pasarla siempre de adelante hacia atrás de la aguja. De esta manera la subimos encima de la aguja y tejemos la cadeneta normal. Volvemos y pasamos esta que tenemos acá de adelante hacia atrás y tejemos nuestra cadeneta normal. De esta manera vamos tejiendo las cadenetas para que queden un poco más gruesas y el cordón nos queda más gruesito, no nos queda una cadeneta sencilla como siempre, que la cadeneta sencilla de por sí siempre es delgada. Este efecto hace que nos quede la tiranta de la braga un poco más gruesa. Listo, chicas, de esta manera, miren. Vamos pasando la que dejamos de adelante hacia atrás de la aguja, por encima, pero de adelante hacia atrás. Por encima, de adelante hacia atrás. Por encima. Así. Y miren cómo nos queda de grueso. No sé si lo alcanzan a percibir, nos queda mucho más gruesas las cadenetas como un cordón. Vamos a tejer para hacer nuestra tiranta. Vamos a hacer 21 cadenetas. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí ya tejí 21, solamente estiro, dejo una hebra larga para coser a la braga y tiemplo allí, saco y tiemplo. Listo, chicas, ahí ya terminamos nuestra primera tiranta. Esta se estira, esta es la que vamos a coser en una esquina de nuestro overol, en esta esquina, y la tejemos, la cosemos al otro extremo. Listo, vamos a hacer la otra, del otro hombro, exactamente igual. Bueno, chicas, y por último, ya para terminar todos nuestros accesorios, nos faltaría solo la bufanda tejida de nuestro Grinch. Entonces vamos a dejar una hebra larguita y vamos a tejer 4 cadenetas. Solo vamos a basarlo en esa cantidad, 1, 2, 3 y 4. Y hacemos una cadeneta de subida.
y vamos a trabajar los 4 puntos. 1, voy a perder esta hebra de una vez, yo la subo aquí. 2, 3 y 4 en el último. Aquí en este último, listo, yo perdí aquí de una vez esta hebra, la monté acá. Así lo hago yo. Y ustedes pueden dejar la hebra larga y luego la esconden con la aguja lanera. Y vamos a tejer 3 filas de cada color. Entonces vamos a hacer otra, vamos a ir girando. Vamos a hacer otra fila de 4 puntos de rojo. Vamos a hacer 3 filas de cada color. Esta sería nuestra segunda fila. Subimos siempre con una cadeneta. Esta sería mi tercer fila de rojo. Y ya el último punto no lo voy a terminar porque ya lo voy a cambiar de color y voy a ponerle el blanco. Voy a poner el hilo blanco. Aquí voy a terminar esta fila. Este último punto lo voy a terminar con blanco. Hago la cadeneta, giro mi labor y voy escondiendo esas hebras. Y ahora voy a hacer 3 filas de blanco. Siempre con la misma cantidad de puntos. 4 puntos. Aquí ya voy escondiendo el blanco con el que inicié y el rojo, que es el que debo ir subiendo para trabajar luego. Voy a cortar esta punta para trabajar otra vez más arriba con el rojo nuevamente. Entonces ahí lo voy llevando. Voy a hacer una cadeneta y lo paso para allá, para arriba. Y voy llevando el rojo ahí en medio de mis puntos para luego, después de las 3 filas blancas, empezar a trabajar con el rojo. Ahí lo voy llevando. Y vamos a hacer, ya les digo, aquí vuelvo y cambio de color. Dejo que trabajar con el blanco. Esperen que se me enredó. Lo tengo acá cruzado, listo. Dejo de trabajar con el blanco, cierro con el rojo y giro una cadeneta y ahora mantengo el blanco ahí mientras voy haciendo los puntos rojos. Vamos a hacer 3 filas de cada color. Vamos ahora, les voy a decir cuántos bloques de color vamos a hacer para que sepan el largo de nuestra bufanda. Yo la hice de este largo, ustedes la pueden hacer mucho más larga o la pueden hacer más corta, como ustedes quieran. Yo hice 21 bloques, chicas, 21 bloques de color. ¿Qué quiere decir eso? Que hice bloques de color, me refiero a esto, ¿no? Un bloque rojo, un bloque blanco, un rojo, blanco, rojo, blanco. Le llamo a eso bloques de color. Hacemos 21 bloques de color. Y ahí ya terminaríamos la bufanda. Bueno, chicas, así hemos terminado nuestra bufanda. Ya hice los 21 bloques. Dejé una hebra larga para esconder y la bufanda no va cosida, sino apenas sobrepuesta, enrolladita en el cuello de nuestro Grinch. ¿Listo? Y aquí hemos terminado nuestro tutorial, nuestra parte 2, donde tejimos todos los accesorios y la ropa. Espero les haya gustado. Voy a empalmar, voy a coser todas las partes y ya les muestro el resultado y los detalles que le vamos a dar a la expresión de nuestro Grinch. Bueno, chicas, acá les presento ya terminado nuestro Grinch. Tengo 2 porque en esta ocasión hice 2 para un pedido que tengo que despachar. Entonces quiero mostrarles los acabados. Ya he terminado empalmado todo. Le puse ya la braguita, le puse las tirantas que van cruzadas, como ven van cruzadas atrás, y el gorrito va puesto de manera diagonal. ¿Listo, chicas? O sea, en la cabecita así diagonal, hacia abajo, sobre un poquito de la ceja de este lado. Y le cosí, como les dije, un poquito aquí la punta a la mitad de nuestro gorrito, una puntadita para que no se levante tanto. Y nuestra bufanda, me falta ponerle la bufanda.
ya la tengo puesta. Y así queda nuestro Grinch ya terminado. Les dejo por acá en las sugerencias un videito que les hice aparte de cómo bordar la expresión de la cara. Cómo hacerle las pestañas, el párpado, las cejas, la boca y la nariz. Todo lo de la carita se los dejé grabados en un video que por acá arriba o en la caja de información se los dejo. ¿Listo? Espero que les haya gustado, que lo realicen mucho, que compartan este video con quienes quieran que lo realicen, con más tejedoras, que le den like, que lo compartan, que comenten cómo les pareció y si les gustaría compartir conmigo sus Grinch, mandarme en la fotico de cómo les quedó. Aquí abajo en la caja de información también encuentran mi Instagram, Facebook y demás redes sociales. Listo, chicas, nos vemos en un siguiente tutorial. Bendiciones.